su arsenal de armas contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos, desde comienzos de la década del 70, intensificó el uso de la emigración cubana con el marcado interés de crear dificultades internas a la revolución. Por esa época en el país, por decisión soberana, se habían liberado a miles de presos por delitos contrarrevolucionarios y quienes en su gran mayoría aspiraban a viajar de inmediato hacia Miami. Por diversas razones, miles de cubanos aguardaban desde hacía años por el otorgamiento de visas para poder viajar. La negación oficial de las visas solicitadas incitaba a cometer actos delictivos y a viajar a los Estados Unidos de modo ilegal, lo que aportaba el material necesario para la propaganda anticubana. Se estimulaba de este modo a penetrar por la fuerza en algunas embajadas y con ello colocar al gobierno de Cuba en una situación difícil y establecer de hecho una especie de chantaje. No faltaron embajadas que se prestaron a estas maniobras. Mas la acción de los Estados Unidos contra Cuba no se limitó a simples políticas migratorias. El bloqueo económico fue recrudecido. Ataques piratas, bandas armadas, actos terroristas, sabotajes en las industrias, plagas en la agricultura, entre otras, completaron el conjunto de actividades criminales empleadas por el imperialismo contra nuestra patria. La situación se hizo más tensa el 1 de abril de 1980, cuando un grupo de antisociales penetró por la fuerza en la Embajada de Perú. En el hecho perdió la vida el soldado Pedro Ortiz Cabrera, quien protegía la inmunidad diplomática de la sede. Ante la complicidad del gobierno peruano de no expulsar a los intrusos, como correspondía, Cuba decide retirar la guardia externa de la embajada. No podemos proteger embajadas que no colaboran a su protección, se afirma en la declaración del gobierno revolucionario de Cuba. Ante el anuncio del encargado de negocios peruano de que todo el que desee entrar puede hacerlo, una multitud de desclasados con la aspiración común de viajar a los Estados Unidos penetra y se apiña como puede en la mansión. Patios y azoteas sobre los cuales la embajada pierde el control. El 18 de abril, una nota oficial publicada en el periódico Granma señala que Cuba no se opondría a que aquellos que desearan viajar a los Estados Unidos lo pudieran hacer de modo directo y seguro, en embarcaciones que envíen sus familiares a recogerlos al puerto del Mariel. De este modo, la crisis se vuelve como un boomerang hacia el país que la instigó y originó, como resultado de lo cual unas 125.000 personas viajan por esa vía a Miami. En ese contexto, un acontecimiento de trascendental significación política estremece al imperio y a la disidencia interna cubana el 19 de abril de 1980, ocasión en la que tiene lugar un desfile multitudinario frente a la Embajada de Perú a lo largo de la Quinta Avenida en La Habana. En ella participaron más de 1 millón de cubanos que apoyaban a la revolución. Este suceso ha pasado a la historia como Marcha del Pueblo Combatiente. El 1 de mayo, otra marcha del pueblo combatiente hace temblar la Plaza de la Revolución, ocasión en la que Fidel señala: una idea esencial nuestra es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. El 17 de mayo, casi un mes después, se reeditaba, con iguales propósitos, la Marcha del Pueblo Combatiente en todo el país, con la participación de más de 5 millones de cubanos. Era la indignada respuesta popular a la nueva campaña de agresiones emprendida contra la revolución cubana por el imperialismo yanqui. Aquellas 3 jornadas fueron la simiente de las que vendrían después, en las que el pueblo cubano ha demostrado al mundo la firme voluntad de lucha frontal contra el imperialismo y su aspiración a construir un socialismo próspero y sustentable.